Hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Pues yo no tan bien como ustedes, pero ahí vamos. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13. Santo es el Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Sí? ¿Dios es bueno? ¿Seguro? Mateo 16, versículo 13. Voy a ir leyendo para no perder mucho tiempo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, le damos gracias, bendito Dios, por esta preciosa oportunidad que nos da esta mañana de estar aquí, Señor, para escuchar su palabra, bendito Dios. Usted conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Por su voluntad estamos aquí, bendito Dios, y usted conoce nuestra necesidad. Háblenos conforme a su perfecta voluntad, Señor, conforme a los propósitos que usted tiene para con cada uno de nosotros. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra. Y así, Señor, usted ilumine nuestro camino y podamos con certeza dar pasos de fe hacia usted, Señor. Gracias por su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Cuántos vinieron hoy a la fuerza, forzados? ¿Ninguno? ¿Usted vino por puro gusto? ¿De veras? ¿No le gustaría estar mejor ahorita en la playa, llevando picaduras de mal agua y todo eso? ¿No? Jesús, dice la Biblia, que iba a entrar a la región de Cesarea de Filipo, y consideró justo Jesús ver qué había en el corazón de los discípulos. Nosotros vamos a empezar este año 2020 con la ayuda de Dios, ojalá lo terminemos. El año pasado nos tocó despedir a mucha gente que tenían muchos planes, muchos deseos, muchos anhelos. Al igual usted y yo tenemos muchos planes, muchas cosas que hacer, que queremos hacer. Pero solo Dios sabe lo que podemos alcanzar. Si usted ahora se mete en las redes, ahorita con ese problema en Irán, ya muchos están vaticinando que ya se viene la tercera guerra mundial y se va a acabar el mundo y todas esas cosas. ¿Cómo necesitamos estar bien cimentados y bien fortalecidos en la palabra de Dios? Porque los tiempos van a estar más difíciles cada día. Y Jesús quería saber lo que había en el corazón de sus discípulos y los confronta y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Ustedes que están llevando y anunciando mi venida, y cada vez que voy a un pueblo ustedes se adelantan y anuncian que yo voy a llegar.
Para ellos, ¿yo quién soy?, les pregunta Jesús. Cada uno da una respuesta según lo que ellos habían recibido de las personas. Dice, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó. Otros dicen que tú eres Elías o Jeremías. Otros dicen que tú eres cualquiera de los profetas. Y Jesús, me imagino que los miró a los ojos a cada uno de ellos y les dice, ¿y para ustedes, yo quién soy?, les pregunta Jesús. ¿Qué es para nosotros Jesús? ¿Quién es para nosotros Jesús? Como siempre, Pedro se adelanta y de lo que brotó en su corazón, lo que en ese momento recibió, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro dice, lo que he oído de ti, lo que te he visto hacer, todo este tiempo que hemos caminado juntos, no hay otra cosa, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero me llama la atención lo que Jesús le responde. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso que brotó en el corazón de Pedro no fue algo que nació de su intelecto, no fue algo que nació de su sabiduría. Era algo que Dios había puesto en el corazón de este hombre. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que no era sobre la persona de Pedro, sino la confesión que él acababa de hacer. Porque le dijo, eso que tú dijiste no te lo reveló carne ni sangre. No estaba hablando de la persona de Pedro, estaba hablando de lo que Pedro acababa de decir. El artículo de fe con cuya afirmación o negación se alza o cae respectivamente la iglesia, porque el cristianismo es Cristo, hermanos. Si Cristo no es el Hijo de Dios, el cristianismo es puro engaño. Si se quita esa piedra, todo el edificio se viene abajo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia, hermanos? ¿Por qué venir? ¿Por qué venir y congregarnos? ¿Por qué venir y sentarnos a escuchar a una persona hablar? ¿Por qué venir y cantar y aplaudir? Si la gente pasa y nos ve aplaudiendo y dice, ¿y a quién le aplauden? Si nos ve levantando las manos, dirán, ¿y a quién le levantan las manos? ¿A quién adoran? ¿Dónde está? ¿Qué es la iglesia? De muchas definiciones que encontré de la iglesia, dice, es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Es decir, la iglesia está formada por todos los hombres y mujeres que han sido, son y serán cristianos verdaderos en Jesús, del que se reconoce su presencia y señorío. La iglesia es una reunión, es una congregación, es un templo. Aquellos que han sido llamados fuera, no necesariamente llamados fuera del mundo, sino fuera de una sociedad,
para una clase de función o propósito específico. Hemos llamado a ser santos, apartados para Dios, apartados del mundo. Y dice la Biblia que Dios le plació salvar al mundo con la locura de la predicación. Yo me acuerdo cuando yo pasaba, no sé si a usted le tocó, pero yo me acuerdo cuando yo llegué a pasar por frente a una iglesia y yo decía, están locos. Una iglesia es una familia. ¿Para qué sirve la familia? En la familia hay protección. En la familia hay identidad. Cuando usted viene a una iglesia, formamos parte de una iglesia, ahí recibimos protección. Ahí recibimos una identidad. Ahí recibimos compañerismo, porque ¿sabe una cosa? Somos muy dados a apartarnos. Somos muy dados a hacer lo que se nos dé la gana. Somos dados a no darle cuentas a nadie. Jesucristo le dijo a los discípulos, edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Edificaré mi iglesia, dijo. La iglesia no le pertenece a un grupo de personas. Hay gente que dice, no, la iglesia fue creada para tener al hombre manipulado, lo crearon para manipular. No, la iglesia nació en el corazón de Dios. Así como la familia nació en el corazón de Dios, el matrimonio nació en el corazón de Dios, la iglesia nació en el corazón de Dios. No hubo un hombre que ideó la iglesia. No tenemos la capacidad de esa. No hubo un hombre que ideó el matrimonio. No tenemos esa capacidad. No hubo un hombre que ideó la familia. Eso nació en el corazón de Dios. Dios tenía un propósito en esto. Y Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Cristo asegura la inmortalidad de la iglesia. La iglesia siempre va a estar en la tierra. Cuando la iglesia se vaya, se acabó el mundo. La iglesia es la que le da sabor al mundo. El mundo existe por la iglesia. En otras palabras, Cristo asegura la inmortalidad de la iglesia, pero no asegura que la iglesia sea infalible, porque la iglesia falla. Porque la iglesia la formamos hombres y mujeres como usted y yo, que nos cuesta creer muchas cosas, nos cuesta asirnos de la palabra de Dios. Tampoco asegura que la iglesia no tenga defectos, por lo mismo, porque la formamos hombres y mujeres como usted y yo. Por eso no va a haber una iglesia perfecta. Mientras el mundo permanezca, Cristo tendrá en él una iglesia suya. No siempre ni en todas partes tendrá el mismo nivel de pureza y de esplendor, pero jamás desaparecerá del todo. Podrá sufrir reveses en los particulares encuentros con el mal, pero en la principal batalla, los verdaderos cristianos son siempre más que vencedores. A un hombre le preguntaron, me llamó la atención, que si él podía dar evidencia palpable de que Dios era real. Un hombre preparadísimo en la Biblia, de esas personas que están tan preparados que lo que le preguntes te dan tema. Pero se encontró con otros científicos preparados intelectualmente. Y estos le preguntaron, ¿tú nos puedes dar una evidencia palpable de que Dios es real?
Y este hombre se quedó mirándolos por unos segundos y les dijo: hay una evidencia palpable de que Dios es real. Y ellos, y usted y yo podemos pensar miles de cosas. Y les responde: la evidencia palpable de que Dios es real es el pueblo judío. Y se quedaron ellos, igual como usted ahorita. ¿Qué tiene que ver los judíos con que Dios sea real? Y él le dijo: desde que ese pueblo existe, fuerzas han tratado de destruirlo. Una y otra vez. Una y otra vez. A veces ha parecido que ya se acababan, que ya se exterminaban, pero volvían y florecían. Más fuerte cada día. Le dijo este hombre a esos intelectuales: miren a Israel y ustedes se van a dar cuenta que Dios es real. Lo mismo es para Cristo. ¿Cómo hacer evidente que Cristo es real? Hay que ver la iglesia. Tal vez usted y yo ignoremos muchas cosas de todo lo que por los siglos, desde que la iglesia es, desde que aquel día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió y nació la iglesia, las fuerzas del mal han tratado de destruirlas. Ha llegado momentos en que casi se extinguía la iglesia. Pero cuando parecía que se extinguía, brotaba por otro lado más fuerte y poderosa. Y en vez de extinguirla, salía purificada. La evidencia palpable de que Cristo es real está en su iglesia. Desde que Dios llamó a un hombre y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Desde que Dios llamó a Abraham hasta el día de hoy, Dios se ha hecho evidente a través de su pueblo que le ha seguido. En Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice: esposos, amen a su esposa. ¿Cuántos tienen esposas? ¿Cuántos quieren tener esposas? Amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. En San Juan 3:16 Jesús dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor al mundo entregando a su Hijo, pero Cristo dice: yo amé a la iglesia y entregué mi vida por ella. Jesús le dijo a la iglesia: no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces decíamos que una iglesia es una reunión, es una asamblea, es donde se reúnen todos aquellos que han sido, son y serán del pueblo de Dios. ¿Qué es una secta? Es cualquier grupo que se atribuya a sí mismo la salvación. Fíjese, una secta es cualquier grupo que se atribuya a sí mismo la salvación. Los cristianos no deben invitar a la gente a venir a una organización,
se debe de llevar a las personas a Cristo, porque el que salva, ¿es quién? Cristo. No salva una iglesia. Usted no se va a salvar por venir a esta iglesia. De hecho, Cristo claramente habla acerca de esto. Usted no se va a salvar por venir a esta iglesia. Usted se va a salvar por seguir a Cristo. Entonces, una secta es cualquier grupo que se atribuye a sí mismo la salvación. Usted va a escuchar que dicen, solamente en esta iglesia vas a ser salvo. Y es por eso la multiforme variedad de iglesias cristianas alrededor del mundo. Usted va a ver que las iglesias cambian, las iglesias cristianas. Usted va a una iglesia, hay muchas aquí en Manzanillo, hay muchas en Colima, hay muchas en México, y cada una es diferente. Pero hay una esencia que cada una tiene, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero cada una en su forma de ministrar al Señor es diferente. Y hay una multiforme variedad. Y todas las iglesias cristianas no se llaman todas del mismo nombre. Pero usted va a encontrar otras iglesias donde todas se llaman igual exactamente en todas partes del mundo donde haya. Y su proceder es igual donde vayan. ¿Con qué se le compara a la iglesia o con qué se le ilustra? A la iglesia se le compara con un cuerpo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y somos miembros los unos de los otros. La iglesia se le compara con un edificio, con un templo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A la iglesia se le compara como la novia, cuyo esposo es Cristo y está esperando las bodas del Cordero. A la iglesia se le compara con una familia donde el Padre es Dios. Se le compara con ovejas, cuyo pastor es ¿quién? Se le compara con ramas de vid, o como un campo o un sembrado. En 2 de Timoteo 2:19, Segunda de Timoteo 2:19. Hay mucha información acerca de la iglesia, pero esto me pareció como una columna vertebral que es necesario que conozcamos. Y es la iglesia visible e invisible. La iglesia visible es cuando la gente pasa y nos ve aquí y dicen, ay, es una iglesia. La iglesia visible es cuando lo ven a usted con una Biblia debajo del brazo y dicen, él es cristiano. Él es aleluya. Cuando en mis inicios se les decían paroteños, que se juntaban debajo de las parotas, no había otro lugar donde reunirse. Allá en el barrio 1 somos los bugambileños, ¿verdad? Nos juntamos debajo de una bugambilia. Entonces la iglesia visible es aquella que la gente ve y dice, ellos se identifican como tales, porque su forma de hablar tal vez los delata, su forma de proceder tal vez los delata. En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿El fundamento de Dios está qué? Firme, ese no se mueve. Teniendo este sello. ¿Cuál es el sello del fundamento de Dios? Dice, conoce el Señor ¿a quiénes? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios sabe diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Conoce el Señor a los que son suyos. Y ha de mostrar lo que es suyo. Los hombres pueden ser engañados por las apariencias, pero Dios no se engaña, porque su conocimiento infalible penetra hasta el fondo del corazón.
Él conoce a los que son suyos. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. En eso se fundamenta el reino de los cielos. Me llama la atención en Mateo 7:21, voy a leerles. Un versículo muy conocido, y estamos hablando de la iglesia, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos queremos entrar al reino de los cielos? Qué hermoso será ese día, entrar al reino de los cielos. ¿Se imagina? Pásale al gozo de tu Señor. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que está hablando de una posibilidad y se lo está diciendo a la iglesia. Se lo está diciendo a aquellos que lo siguen. Aquellos que dicen, tú eres mi Señor y Salvador. Le está hablando de una posibilidad de no entrar. No el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice el versículo 22, que es un versículo tremendo, hermanos. Empieza diciendo que muchos, ¿cuántos? Muchos. No dice unos cuantos, no dice unos pocos, muchos. Y esto es como de cimbrarnos, como de hacer un alto. Muchos me dirán aquel día, va a llegar ese día, tarde, temprano para algunos, lejano, pero va a llegar ese día. Muchos me dirán en aquel día, Señor, fíjese lo que le van a decir, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿De qué nos está hablando ahí? De dones. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos ¿qué? No dice en tu nombre oramos por los endemoniados. No dice en tu nombre reprendimos a los endemoniados. No dice en tu nombre echamos fuera demonios. Hay muchas cosas que de pronto usted ignorará, que de pronto no ha visto. Pero imagínese una persona que cae azotada, endemoniada, y se levanta a alguien y en el nombre de Jesús, sal de este hombre, déjalo libre en el nombre de Jesús. Si esa persona queda libre, ¿a cuánto le gustaría tener ese poder, ese don? Ahora no quiere decir que el don sea malo. Ahora, no, que eso no, para que no va a hacer que me quede por el don. ¿Cuánta gente endemoniada, hermanos? En tu nombre echamos fuera de no, y luego dice, y en tu nombre hicimos ¿qué? Hicieron milagros. Oh, imagínate una persona ciega que venga aquí a la iglesia y tú le digas, ¿y qué tienes? No, pues estoy ciego, pasa enfrente, levanta tus manos, en el nombre de Jesús recibe la vista y que la reciba. ¿A cuánto les gustaría tener ese don? Oh, ya los dones son malos, entonces ahora pues, el problema son los de los dones. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Que el Señor libere a tu esposo y que tu matrimonio se restaure, milagros. Hicimos milagros. Echamos fuera demonios. Profetizamos. Y entonces les declararé, nunca, oiga bien esa palabra, nunca los conocí.
¿Dónde se hace la mayor parte de milagros? En la iglesia. ¿Dónde se hace la mayor parte de liberación de demonios? En la iglesia. ¿Dónde más se profetiza? En la iglesia. Y luego el Señor te diga, nunca te conocí. Nunca te conocí. Señor, pero si yo te alababa, yo no falté, ni un domingo falté. Siempre estuve ahí, ¿cómo que no me vas a conocer? Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Para qué está aquí la iglesia entonces? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El primer propósito de la iglesia, el orden no quiere decir que sea más importante. El orden es simplemente para poder enumerarlas. Pero el propósito de la iglesia es adorar a Dios. Le recomiendo que escuche, hay una serie del hermano Miguel acerca de la adoración que se dio aquí en la iglesia. Él tiene todos los temas, ahí va a escuchar. Porque si usted y yo, el propósito que Dios tiene de usted y de mí es que lo adoremos, tenemos que saber cómo adorarlo. Jesús denunció a la mujer samaritana y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y cuando adoramos lo que no sabemos, entonces estamos haciéndolo mal. La gente es honesta, mira, hay mucha gente que es honesta en lo que hace para Dios, pero lo hacen en ignorancia. Y lo que es en ignorancia es carnal, es animal, es diabólico. Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Y hay mucha gente, y usted ve iglesias repletas, o gente haciendo cosas y lo hacen de corazón. Hay vehemencia en sus intenciones, pero lo hacen de la manera incorrecta. Y eso no agrada a Dios. Fuimos hechos para adorarlo. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Luego dice, cantando con gracia. Hay otra versión que dice, cantando con gratitud o agradecimiento en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué venimos si alguien toca un instrumento o hay palmas y levantamos nuestras manos? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Dice, la palabra mora en abundancia y hay palabra y hay canto y hay salmos y hay himnos, hay cánticos espirituales. Y usted va a diferentes iglesias y no toda la alabanza es igual. No tiene por qué ser igual. Estaba escuchando un pastor que dice, me tocó ir a China, allá las iglesias no son como aquí. Aquí en México, gracias a Dios, buscamos estar lo más cómodos posibles en las iglesias. Ayer que estábamos acomodando sillas decíamos, no, estas sillas son para las personas que no se sienten a gusto en las blancas ni en las negras. Entonces les tenemos las verdes. Porque hay gente que no se siente a gusto en esas sillas, entonces se le tienen sillas apartadas. Puede estar bien, puede estar mal. En China se congregan en cuevas, en bodegas, en sótanos. No hay aire acondicionado, apretujados, hermanos. Y dice que estos hermanos pues venían de acá, de
de este lado latinoamericanos, ellos querían cantar y llevaban guitarras y llevaban hasta teclados y le dijeron, eso aquí no sirve. ¿Por qué? Si a Dios hay que alabarle, hay que con gozo. Y cuando se fueron a la reunión, dice que ellos pues querían entonarlo así fuerte, ¿verdad? Esos que tienen esa voz así de Alí Baba y los 40 ladrones, o sea, voz de júbilo. Y le dijeron, no, así no se alaba aquí. Entonces había alguien que decía qué canto era y hacían simplemente mímica. No salían voces, no aplaudían, simplemente hacían. Y usted tenía que agarrar el ritmo. Porque está prohibido el evangelio en esas regiones. No pueden congregarse, está prohibido congregarse, está prohibido tener una Biblia. No sé si usted ha visto imágenes de cuando les llevan Biblias a los chinos, lloraban, hermanos, recibiendo esas escrituras, las besaban, hermanos, las abrazaban, porque lo único que tenían eran papelitos o acordarse de lo que decían las escrituras. Dice que la forma de predicar en China no son mensajes como nosotros los traemos. La forma de predicar en China es leer la Biblia. Simplemente leen la Biblia. Porque no la tienen. Allá no es de que esto quiere decir y que del griego y que luego... No. Allá simplemente leen la Biblia. Y las enseñanzas allá duran 5, 6, 7 horas. Este hombre decía, yo ya estaba cansado. Y ellos me decían, más. Y aquí con 40, 50 minutos ya empezamos a sentirnos incómodos, ¿verdad? Adorar a Dios. En Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, alabar. Usted va a encontrar la alabanza en todas las páginas de la Biblia. ¿Para qué está la iglesia? Otro ministerio de la iglesia es el ministerio al mundo a través de la evangelización y la misericordia que Dios derrama a través de su iglesia. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde se extiende esta comisión? Es hasta todas las naciones. No se preocupe que el fin no viene porque Irán le declaró la guerra a Estados Unidos o porque Rusia se enoja y le dice a Estados Unidos, te voy a bombardear. No, cuando sea predicado el evangelio hasta lo último de la tierra, vendrá el fin. Depende de la iglesia la venida de Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos, cuando oigan de rumores, de guerras y de pestes y todo eso, son tiempos difíciles que van a venir, pero no es el fin. Y será predicado este evangelio del reino a toda la tierra, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el primer objetivo de esta comisión? Hacer discípulos a todas las naciones. Estaba escuchando a uno de los hombres más renombrados evangelistas, ya en el ocaso de su ministerio, de su vida también misma, habiendo predicado en casi todas las naciones o continentes del mundo, parado frente a millares de personas, que había hecho invitación a recibir a Cristo, ya han pasado miles, millones en su ministerio a través de su vida. Este hombre dice, si yo volviera y tuviera la oportunidad de servir al Señor de nuevo y de empezar,
no haría campañas, no le predicaría a millones. Agarraría a una persona y la discipularía. Invertiría tiempo en esa persona hasta verla crecer en el Señor. Él decía, ¿dónde están aquellos miles, cientos que pasaron en las campañas en las cuales yo estuve predicando? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Al traer las bendiciones espirituales del reino, quiere que todos sean sus súbditos. Al establecer una escuela de ir a ser discípulos, quiere que todos sean sus alumnos. Al levantar un ejército, quiere que todos sean sus soldados. La tarea apostólica era y es llevar el evangelio a todos los hogares y a todos los hombres. Ninguna tarea tan honorable como esta. Las hazañas de los mayores héroes de la historia son nada en comparación con ella, porque estos conquistaron las naciones para someterlas a su dominio y hacerlas miserables, mientras que los ministros del evangelio las conquistan para Cristo y las hacen dichosas. Ir y hacer discípulos. La instrucción que les dio para llevar a cabo esta misión es suministrando la ordenanza del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Los creyentes deben estar dispuestos a ser enseñados, los ministros de Dios deben estar dispuestos a enseñar. Por eso es la enseñanza en la iglesia. Y la enseñanza, y vamos a empezar un discipulado, y va a haber enseñanza para liderazgo, y enseñar, y enseñar, y enseñar, y enseñar. Ministerio, la otra, por aquí en la iglesia, ministerio a los creyentes, ayudar a crecer y aplicar disciplina. Disciplina, fíjese. Me llama la atención que Jesús nomás 2 veces nombró a la iglesia. La primera para decir que Él edificaría su iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia. Por eso a la iglesia del Señor vienen los que Él trae. El Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. La iglesia no tiene un método de crecimiento. Hay gente que ha tratado de hacer la iglesia atractiva. Inclusive hay iglesias que para la reunión les han puesto hasta luces, como en las discotecas, para que los jóvenes no sientan el cambio tan brusco. Y entonces hay padres que dicen, yo prefiero que mi hijo vaya a brincar allá a la iglesia a que vaya a un antro. Entonces han tratado de disfrazar la iglesia para hacerla atractiva al mundo, para atraer a las personas. No, la iglesia, lo único que tiene la iglesia no tiene estrategia, lo único que tiene la iglesia es predicar el evangelio. Esa es la estrategia de la iglesia. La primera es que Él edificaría su iglesia, la primera vez, y la segunda vez que Jesucristo nombra la palabra iglesia, la nombra para hablar de disciplina. ¿Cuántos saben que necesitamos disciplina? ¿Verdad? ¿Cuántos? Hoy domingo, si no hubiera habido servicio, ¿dónde estaríamos? Pero nos tenemos que disciplinar, ¿verdad? Dice en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿hay algún hermano que ha pecado contra ti? Esa iglesia es santa. Ningún hermano ha pecado contra nadie. ¿O hemos pecado contra algún hermano? Dice, ve y repréndele, estando tú y él, ¿qué? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La disciplina. ¿Se imagina un hogar sin disciplina?
¿Se imagina una familia sin disciplina? ¿Se imagina una iglesia sin disciplina? A nadie nos gusta la disciplina. A nadie. Ve y repréndele. Esa palabra repréndele no quiere decir que lo vas a agarrar a gritos. Es siéntate y habla con esa persona. Si ves que tu hermano se desvió, si ves que está mal, si ves que su comportamiento no es como debe de ser, no podemos decir lo que dijo Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Qué difícil es disciplinar, ¿sí o no? Si vemos a un hermano mal, mejor volteamos para otro lado. Allá él que se rasque con sus uñas. Porque si tratamos de hablar con el hermano, ¿qué va a pasar? Se va a enojar el hermano. Y se nos va a armar fea la cosa. En Gálatas dice: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Nos habla de que tenemos que exhortarnos unos a otros. Y eso como que es la parte difícil de la iglesia. Qué padre que todos nos portáramos bien, que nadie hiciera nada malo, pero qué terrible es cuando hay que llamarle la atención a alguien. Tal vez es fácil llamarnos la atención, la esposa, al esposo, a los hijos, de pronto a los padres, pero a un hermano. Dice: ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces lo que hacemos mejor es guardarlo. Lo guardamos y nos llenamos de rencor y resentimiento y amargura. Porque decimos: el hermano se va a molestar. Jesús dice: ve y repréndele, ve y habla con él, exhórtalo. Preferimos que esa herida sangre por dentro. Y usted sabe lo que una herida, si empieza a sangrar por dentro y no sale la sangre, puede ser peligrosísimo. Si tu hermano causó un daño considerable, haz que se percate de ello, pero repréndele a solas en la presencia de Dios, invocando la ayuda del Señor en oración. Si puedes traerle al buen camino de esta manera, no lo digas a nadie más, pues esto va a exasperar al hermano. Si lo que él te hizo, tú lo empiezas a comentar con los demás, se va a hacer un problema tremendo. Y sabe, hermano, ¿sabe qué es lo terrible? ¿Qué es lo que terminamos haciendo? En vez de arreglar el problema con el hermano, empezamos a contaminar a todos los que están a nuestro alrededor. También que íbamos, ¿verdad, hermano? Hablando de la iglesia. Si te escucha, es decir, si acepta la reconvención y reconoce que ha pecado, se acabó la controversia y todo ha terminado felizmente. No hay nada más que hablar de ello. Hermano, hay paz. ¿Lo entendiste? Está bien, hermano. Hay paz. Sigamos caminando. Eso sería lo bueno que debería pasar. En el versículo 16 dice: mas si no te oyere, o sea, Jesús dice, la posibilidad más grande es que no te oiga. Lo posible, lo más razonablemente posible que puede pasar es que no te va a oír, no te va a escuchar, o sea, no va a reconocer tu falta. Entonces dice: ve
toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no escucha, no reconoce su falta, no desesperes. Si no, trata de persuadirlo otra vez, pero ahora toma contigo 1 o 2 testigos para que traten de persuadirlo, para que por el testimonio de 2 o 3 conste toda palabra. Pero también sirve esto para mediar, no sea que el acusador no tenga del todo la razón. No sea que usted y yo estemos equivocados y tengan que mediar y el que está mal soy yo. ¿Dónde se aplica la disciplina? Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dile a quién. Dilo a la iglesia. Es la segunda vez que Jesucristo habla de la iglesia para aplicar disciplina. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y ¿qué? Y publicano. En Romanos 16, 17 dice: hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Disciplina. Si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, Tito 3:10, si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, fíjese lo que dice: expúlsalo de la iglesia. Imagínense lo que puede pasar en una iglesia, que a alguien lo expulsen de la iglesia. ¿No se le hace inhumano? ¿No se le hace cruel? Para usted y para mí puede parecer eso. Pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de disciplina. Usted, si profundizamos en eso, usted se va a dar cuenta que el propósito, esta disciplina, el propósito es tratar con el corazón de aquella persona para que reconozca su situación y arrepentido venga al Señor. Pablo dice: toda la escritura es útil para enseñar. Es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. La palabra de Dios está para impartir conocimiento concerniente a la revelación de Dios en Cristo. Y esto constituye la base de las demás utilidades de la Biblia, pues la predicación y la enseñanza son las funciones primordiales en la iglesia local. Es también útil para reproche, o sea, para corregir. Esto para convencer a alguien que ha obrado mal, y por tanto para corregir, enderezar lo torcido y para instruir. Esto es educar echando mano de la disciplina necesaria. Se necesita la disciplina en la iglesia. Se necesita que alguien nos llame la atención. Se necesita que alguien nos exhorte. Pero como les decía, no nos gusta la disciplina. ¿Sabe que la mayoría de las personas en las iglesias se van cuando se les exhorta? Es poca la gente que se va de la iglesia por la alabanza. Es poca la gente que se va de la iglesia por la forma del templo, si está en piso de tierra o las comodidades. La mayoría de gente se va de la iglesia cuando se les llama la atención. Y hay muchas iglesias donde el liderazgo le tiembla la mano para llamar la atención, porque le da miedo que la gente se vaya. Hebreos 12:11 dice:
No nos gusta cuando nos corrigen, palabra de Dios para toda versión, porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. En la corrección hay dos cosas. Si reconocemos que estamos mal, entonces reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y seguimos caminando. Pero siempre, usted dirá, pero hermano, es injusto de lo que se me acusa. Hay dos cosas. La palabra de Dios dice que hay que tener paciencia. Sé pacientes unos con otros. En la enseñanza pasada que trajo la hermana Yané, hablaba del David, cuando escribió ese salmo. Cómo David había sido perseguido por su rey. Cómo Saúl quería destruir su vida. Y yo le hago una pregunta. ¿Era justo Saúl con lo que hacía? ¿Era justo lo que hacía Saúl con la vida de David, queriéndolo matar? Cuando David había sido fiel. David era rey. Dios ya lo había ungido y David guardó silencio. Huyó en cuevas, en desiertos, pasando hambres. Todo porque su rey, Saúl, lo quería matar. Porque lo envidiaba. Porque sabía que Dios lo había escogido a él y lo había desechado a Saúl. David nunca levantó la mano contra Saúl. Dejó que Dios tratara con su rey. Cuando lo tuvo que confrontar, le dijo: oh rey, oh Saúl. Se turbó cuando cortó el borde de su manto, se turbó. Se sintió mal. Cuando otros le decían: ahí está tu oportunidad, David, mátalo. Esta es la oportunidad que habías estado esperando. Y él dijo: no, ¿cómo crees? Es el ungido de Jehová, yo no tengo por qué hacer eso. Si es injusto de lo que te acusan, Dios es el que hace justicia. Dios es el que conoce los corazones. Dios es el que repartirá a quien, cada cual, su parte, conforme a su justicia. Usted y yo tenemos que mantenernos fieles, porque el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Usted dice, usted escudriña su corazón y usted dice: no, yo estoy bien. No, yo sigo para adelante, sigo haciendo lo que tengo que hacer, sigo a lo que Dios me ha llamado. Él dará la recompensa a cada quien. Y por último, ¿qué hace que una iglesia sea iglesia? ¿Qué es necesario para que haya una iglesia? ¿Podría un grupo de personas decir que son creyentes? ¿Que es una iglesia? ¿Qué la hace una iglesia? Hay iglesias verdaderas y hay iglesias falsas. ¿Cómo podemos reconocer una iglesia verdadera? Los grandes escritores, a través de todos los tiempos, han llegado a la conclusión que hay dos marcas o señales que hacen que una iglesia sea iglesia. La primer marca, la más notoria, es la predicación correcta de la palabra de Dios. Todo puede faltar en una reunión, menos la enseñanza. Ahora, la enseñanza correcta de la palabra de Dios.
Por eso usted y yo tenemos que ser como los creyentes de Berea, que escudriñaban si esas cosas que se les estaban enseñando eran así. Si no se predica la palabra de Dios, si no simplemente falsas doctrinas o doctrinas de los hombres, no hay verdadera iglesia. Y usted lo puede ver, casos claros. Iglesias que no sostienen ninguna de las principales doctrinas cristianas respecto a la salvación. Simplemente dicen, tú perteneces a este movimiento, a esta iglesia y vas a ser salvo. A la persona de Dios o la persona y obra de Cristo. Claramente es una iglesia falsa. Cuando sus cultos están basados en ritos, tradiciones, ceremoniales, sin que se exponga la palabra abiertamente, solo te citan un versículo y ya. Y todos los demás ritos, ceremonias, y estás sentado. Y una vez dije, yo puedo dar esta ceremonia, yo me la sabía de memoria, sabía todo lo que iban a decir. Igualmente, cuando enseñan salvación por obras y no por confiar en Cristo, por su gracia, esto es desviación doctrinal y fundamental, incluso cuando se hagan llamar cristianas. La iglesia verdadera predica la palabra de Dios de una manera correcta. ¿Cómo usted va a saber si le están predicando de una manera correcta la palabra de Dios? Si no escudriñamos las Escrituras. La segunda marca, habría mucho para profundizar ahí, pero la segunda marca es la administración apropiada de los sacramentos. Hay 2 sacramentos nomás en la iglesia. El bautismo, que es lo que estaba anunciando mi hermano Nico para el mes de febrero. ¿Cuántos no se han bautizado? ¿No se han bautizado? Ok. El mes de febrero hay una oportunidad para bautizarse. Usted no se va a bautizar así nomás, le van a dar unas clases. Le van a decir por qué se va a bautizar, por qué debe bautizarse, qué sucede cuando usted se bautiza. Entonces, la segunda marca es la administración apropiada de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Hay iglesias que la cena del Señor la tienen cada primer domingo de cada mes. Eso no lo hace mejor iglesia. Hay iglesias que la tienen cada 6 meses. Hay iglesias que la tienen cada año, como aquí en esta iglesia. Pero la administración apropiada de los sacramentos es una segunda marca y está en el bautismo y la cena del Señor. ¿Y cómo basamos todo eso? Toda la iglesia está sostenida y basa su autoridad y poder de la iglesia en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a los discípulos en Hechos, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán ¿qué? Testigos. La iglesia nació el día de Pentecostés. Le dijo, vayan al aposento alto y esperen la promesa que oyeron de mí. Estaban los discípulos todos ahí reunidos orando. Y en ese momento descendió el Espíritu Santo con poder. Nació la iglesia del Señor. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los fundamentos y la autoridad de la iglesia. No hay otro. Pónganse de pie, quiero leerles una escritura. Hay muchas
información acerca de la iglesia. Traté de sustraer lo más importante para mí. En Hechos 2:42, así si quiere, cierre sus ojos. Tenemos un largo año por delante. Planes que tiene Dios para esta iglesia, para tu vida, para mi vida. ¿Qué hará Dios en este ministerio, en esta iglesia? Solo Él sabe. Pero hay algo que la iglesia hizo cuando nació, cuando estaba en su infancia, cuando estaba en su inocencia. Esa iglesia nació poderosa. Y no que el poder se haya disminuido, no, la iglesia perdió el rumbo. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era lo que la iglesia hacía en su infancia, en su inocencia. ¿Por qué la oración a lo último? ¿Por qué no dice perseveraban en la oración? Como que suena más espiritual. Dios dice en su palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es importante que hablemos una misma cosa. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué era lo que los apóstoles enseñaban? Lo que Cristo les había enseñado a ellos. En eso perseveraban y una y otra vez lo repetían y una y otra vez para que la iglesia hablaran todo lo mismo, para que tuvieran una misma fe. Esta iglesia se conforma por la gran mayoría, casi me atrevo a decir, el 90% venimos de diferentes lugares y cada uno habla su propio idioma. Cada uno tiene su propia fe. Cada uno tiene su propia enseñanza. Y si esta iglesia queremos que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla para este lugar, para nuestras vidas, tenemos que hablar una misma cosa. Tenemos que hablar como Dios habla. Unificar nuestra fe. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No hay comunión, no hay partimiento de pan, no puede haber oración si no hablamos una misma cosa. Sí, Dios dice en su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero luego dice, en armonía. Podemos estar juntos, pero cada quien con su propio deseo, con su propio motivo, con su propia forma de ser. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por lo bueno que eres, por la paciencia, por la gracia, por la misericordia. Porque tú sabes, bendito Dios, que no hemos sido lo suficientemente fieles como tú nos mandas que seamos. Nos hemos hecho daño entre nosotros con nuestros egoísmos, cada quien peleando por lo suyo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a hacer esa iglesia unida, a hacer esa iglesia en amor, a hacer esa iglesia que se ha despojado de sí misma y se ha entregado a ti, Señor, con todo su corazón. Esa iglesia donde podamos vernos como familia, aceptando las diferencias que tenemos en nuestra forma de ser,
teniendo paciencia para esperar la obra que tú haces en cada uno de nosotros. Esa iglesia donde nos motivemos, donde oremos unos por otros, donde nos exhortemos, donde encontramos identidad, protección, amor, respeto. Ayúdanos este año, bendito Dios, a hacer esa clase de iglesia. Gracias, Padre, porque estás trabajando con nosotros. Gracias porque no nos has soltado, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.